De la reforma educacional, en este caso con el caso de la figura del administrador provisional y administrador de cierre de los establecimientos. ¿Cómo resultó en definitiva la votación en general de este proyecto de administrador que plantea el gobierno? Bueno, primero no creo que sean los proyectos más potentes, se vienen varios más. ¿Cómo? ¿Educación y reforma tributaria no son los más potentes? O sea, son dentro de los más potentes, pero no son los únicos más potentes. Está bien. O sea, efectivamente se viene en la reforma al binominal, se vienen todos los otros proyectos de ley en materia de educación, como por ejemplo terminar con el lucro, y después se viene el cambio de la constitución política. Camila, yo me refería a que el de educación es uno de los proyectos más potentes, por eso dije, el primero de los proyectos en una de las reformas más potentes. Cuando digo eso, me refiero a lo que implica la reforma educacional completa, no al administrador provisional. Por eso dije, el primero de los proyectos. Sí, está bien. Mira, la votación en general fue aprobar el proyecto del administrador provisional y administrador de cierre. Contempló en este primer proyecto de ley que presenta el ministro de Educación, atendiendo a que se necesitaba con urgencia poder otorgarles la herramienta al Ministerio de Educación para evitar que sigan sucediendo situaciones como la que vimos que ocurrió con la Universidad del Mar. Ustedes saben que hasta el momento el Ministerio de Educación cuenta con la atribución de revocar el reconocimiento oficial de una institución de educación superior en el caso que más bien que esclarezco, estén los antecedentes sobre la mesa de irregularidad de dicha institución o insostenibilidad financiera, académica o administrativa. Lo que viene a presentar este proyecto es una figura intermedia que permita garantizar la continuidad de estudios de los estudiantes de estas instituciones. Si mal no recuerdo, nosotros en algún momento le preguntamos al ministro de Educación en la primera asistencia que tuvo a la Comisión de Educación si es que acaso el Ministerio iba a contar con un plan de contingencia, dado que había muchas instituciones de educación superior que estaban siendo investigadas y que podían terminar con la misma suerte que la Universidad del Mar. Por lo tanto, este proyecto un poco viene a resolver esta inquietud. Y creo que si bien no resuelve el problema del mercado educativo, de la total desregulación en la que está, sí se hace cargo de una cuestión que es importante, que es urgente y que tiene que ver con evitar que se sigan hundiendo barcos, se sigan hundiendo instituciones, porque ahí los que se ahogan, la verdad, que son los estudiantes. Los dueños, los sostenedores se van con las manos llenas. Lo que el mismo ministro Izaguirre señaló cuando presentó este proyecto, este primer proyecto, dice, al día siguiente más bien, dijo, en realidad pensamos que no debiera usarse mucho, no va a usarse mucho esta figura de interventor, porque antes la superintendencia, que también se está tramitando o se va a tramitar, debiera intervenir antes para que esto no suceda, debiera fiscalizarse antes de que llegue a tener que intervenirse, que es una etapa bien final. ¿Te parece a ti entonces partir por esto? ¿Te parece que es central? ¿Te parece que por aquí va la mano en la mejoría? Porque la gente espera cambios mucho más sustantivos en la educación en general. Sí, de acuerdo. Se ha dicho que efectivamente para poder prevenir que estas situaciones vuelvan a ocurrir se requiere de una normativa y un conjunto de leyes que puedan realmente terminar con el lucro, contar con una superintendencia que fiscalice el cumplimiento de la ley que prohíbe lucrar, pero solamente basarse en eso y no contar con una medida que cobra un sentido de urgencia para poder realmente hacerse cargo de las situaciones ya en crisis, la verdad es que no va a tener un problema urgente. Efectivamente, la discusión de una superintendencia, terminar con el lucro de la educación, requiere un tiempo más. Hoy día necesitamos tener las herramientas hoy para poder hacernos cargo de las instituciones que están investigadas, sin perjuicio de que los proyectos que van a ingresar ahora inmediatamente después son de fin al lucro, son de superintendencia, entre otras cosas. O sea, no se ha descartado abordar el problema de fondo y estructural. Sin embargo, se necesita contar con la herramienta ahora ya, lo más urgente posible para poder generar medidas correctivas, ¿ya? Una cosa es la prevención, que eso se soluciona con el proyecto de superintendencia, el lucro, pero otra cosa es hoy día corregir ya los errores que existen en el sistema. Esto no es un proyecto de fondo, entonces. Esto es un proyecto de urgencia, de contingencia, pero no es el fondo. El fondo viene en los proyectos de las próximas semanas, ¿no es así?
Claro, es como una medida de contingencia, tiene un sentido de urgencia, es una medida correctiva, más no preventiva, y no es la que termina con el lucro en la educación, no es la que asegura un mejor sistema de acreditación y no es la que asegura un mejor sistema de fiscalización. Esos son otros proyectos que vienen también en la reforma. ¿Ah? Ni menos asegure la calidad, porque de eso ni se habla todavía. No, lo que está haciendo el administrador provisional, en el fondo, hacerse cargo de que la institución realmente cumpla con los compromisos académicos, con el mismo proyecto educativo que se ha impuesto, ¿me entiende? Sí, para poder hacer que los estudiantes realmente puedan dar continuidad a su estudio de acuerdo a los que se les comprometió, ¿sabe? Que se resguarde la fe pública. ¿Qué te parece esta votación? Porque se votó en la Comisión de Educación de la Cámara y hubo 10 votos a favor, 3 abstenciones, fíjate, ningún voto en contra y votos a favor, o sea, votaron con ustedes diputados de la UDI, como el diputado Romilio Gutiérrez, votó el diputado Felipe Cas de Evópolis. ¿Qué te parece esta transversalidad que consiguió? ¿Te parece que pueda proyectarse algo de esto hacia las votaciones en particular o los otros proyectos que envíe el gobierno? No sabemos, yo creo que las críticas y los argumentos en contra que se han sostenido cayeron por su propio peso, por lo tanto eso se reflejó en que no hubiesen votaciones en contra. O sea, la idea de poder contar con una herramienta, el Ministerio de Educación, para poder hacerse cargo de lo que está pasando hoy día en las instituciones que están siendo investigadas, que son cuestionadas, es algo casi ya de sentido común. Por lo tanto, eso es lo que refleja la votación y por eso que algunos se abstuvieron. Sí, y el valor del voto opositor, desde el punto de vista político, más allá de lo técnico del proyecto, ¿te parece esperanzador para poder dialogar y para salir adelante de posiciones que parecen desde fuera y desde antes muy encontradas e irreconciliables a veces? A ver, no sé, vamos a ver cómo actúe la oposición ahora, desde ahora en adelante. De hecho, ya han dicho que si es por ello pasarían a Tribunal Constitucional esta medida. O sea, hay un debate que no es técnico, que es sumamente político y que es sumamente ideológico, porque efectivamente con esta figura de la administración provisional, del administrador de cierre, que posibilita meterse en los contratos efectuados con las partes relacionadas, revocando algunos contratos que son hechos de mala fe, lo que se pone es en contraposición el resguardo del derecho a la propiedad que está establecido en nuestra Constitución con respecto al resguardo del derecho a la educación. Entonces hay un debate político e ideológico que no es menor. Nosotros creemos que la tendencia, en función de lo que se ha presentado en este proyecto, en función del sentido más fundamental de la reforma, es poner por sobre cualquier otra cosa el derecho a la educación de los estudiantes, que creemos que el bien jurídico es fundamental. Ahí hay discrepancia y posiblemente esa discrepancia se vaya a manifestar con mayor dureza en las discusiones de los otros proyectos, por ejemplo, con la de fin al lucro, que es efectivamente es la que apunta a una confrontación más explícita entre lo que es el resguardo del derecho a la propiedad o el resguardo del derecho a la educación. ¿Qué decir el de la gratuidad? Ahí sí que se van a generar, o ahí sí que se generan discrepancias potentes entre los distintos sectores políticos del país. Eso está claro. Claramente. Camila, como este día les ha tocado la votación del proyecto del administrador provisional, o sea, en educación, pero el tema del día probablemente, o que ha tenido que acaparar la atención todo el día en la Cámara, ha sido, con presencia del equipo político, de la moneda, la votación de la reforma tributaria. ¿Has podido estar ahí dentro para ver el clima en cuál se ha desarrollado? Sí, bueno, de manera intermitente. No he podido estar de manera continuada porque hemos estado sesionando de manera paralela en la Comisión de Educación. Sin embargo, ya he podido escuchar intervenciones de la oposición como de la nueva mayoría independiente. Y efectivamente, más allá del debate técnico, insisto, hay una discusión política de fondo en lo que concierne al debate tributario. O sea, lo que estamos tratando de hacer avanzar con esta primera reforma tributaria, establecer un piso mínimo, un consenso político nacional, casi de sentido común, de que un sistema tributario tiene que gravar a los que tienen más. Y eso, el trasfondo que está en todo el articulado del proyecto de ley, cómo hacer que los que hoy día tienen más, las grandes empresas, los que pagan impuestos a la renta, realmente tributen más, para poder garantizar un cierto mínimo de justicia tributaria. O sea, porque este proyecto no está solamente pensado en términos de recaudación, que es muy importante, porque necesitamos que el Estado cuente con los recursos para financiar las reformas que hoy día están contempladas en el programa, sino que también
un principio fundamental de justicia tributaria que en Chile no existe. Ya somos un país muy extraño en el mundo, el que contempla un mecanismo como el FUT que permite hacer elusión tributaria, que es lo mismo que la evasión, pero legal, a las grandes empresas. Entonces creemos que hay que avanzar como piso mínimo en esto, y eso ha sido el debate. Y por otro lado, la oposición que dice que si es que le cargamos más a las grandes empresas, finalmente ellos lo que van a hacer es, por esta grabación, van a castigar al ciudadano común y corriente, cobrándonos más luz, ¿cierto? Camila, rebajando las pensiones, etc. Eso es más blanco y negro, lo que planteas tú y lo que plantean algunos empresarios, pero entre medio hay unos grises bien interesantes con discusión técnica, que hemos visto, por ejemplo, ayer al ex ministro de Hacienda de la Concertación, ex vicepresidente del Banco Central, investigador actual del CIEPLAN y militante del Partido Socialista, quien ha dicho que el ministro de Hacienda no lo ha querido escuchar durante un año, él ha querido hablar con él, nunca le ha dado espacio para conversar aspectos técnicos, y no para defender o no a los más ricos ni a los más pobres, sino a una clase media que no está bien definida, de microempresarios. Si a ti te convencen técnicamente de que se afecta a gente de clase media, de esfuerzo, de emprendedores chiquititos, ¿tú serías partidaria de modificar algunas herramientas de esta reforma tributaria para mantener la recaudación, pero mejorarla técnicamente? Mira, es que primero... Me refiero a Manuel Marfan, perdona, a ese exministro ya ex... Está bien, sí, conozco eso. Mira, primero, esta reforma tributaria no afecta a la microempresa en ningún caso. O sea, se ha establecido quizá un porcentaje de la mediana empresa que es muy mínimo. Y muchas de esas medianas empresas son las que crean las mismas grandes empresas. Sin embargo, ya se han establecido ciertas indicaciones que permiten fomentar la posibilidad de tener mayor liquidez para las medianas empresas. Incluso en el caso del impuesto a los alcoholes también se establecieron ciertas excepciones para las cooperativas, por ejemplo. Entonces, claro, hay una suerte de insistencia en que esto va a afectar a la clase media, que no ha sido definida, porque la verdad es que la gran mayoría de los chilenos y chilenas reciben menos de 500.000 pesos mensuales. A ellos no los va a afectar en ningún caso. Directamente, pero a lo mejor de manera indirecta sí. No, es que lo que pasa es que se está tratando, Matías, lo que pasa es que se está tratando de decir es que como las grandes empresas, o por ejemplo inmobiliarias, van a tener que pagar impuestos, lo que supuestamente harían, según la derecha, es que ellos van a castigar con esta alza de impuestos a los ciudadanos y les van a cobrar más, lo cual es irrisorio a todas luces, porque lo que estamos tratando de hacer... Eso tiene que ver con el impuesto justamente a la construcción, pero yo me refiero, por ejemplo, pero en otras materias igual, porque se ha hablado de que van a disminuir las pensiones. Tú que provienes de los movimientos sociales, si es que hay algún experto como Marfan, porque es militante del Partido Socialista, no es Libertad de Desarrollo, o qué sé yo, el exministro Fox, o Aninato, o Velasco, técnicamente te demuestran que hay una clase media, emprendedora, de pequeña o mediana empresa, que va a tener que ir a los bancos a endeudarse para poder invertir y seguir dando trabajo. No me refiero a las grandes. ¿Tú estarías abierta a una modificación en ese aspecto? Porque poner a la mediana empresa o los más chicos que están en crecimiento en manos de los bancos, claramente van a verse más afectados, porque tienen menos posibilidades de competir en los bancos que con los grandes. Mira, técnicamente se ha sostenido que esos argumentos no tienen asidero en la realidad con el proyecto de la reforma tributaria. Sin embargo, entendiendo el punto tuyo de que efectivamente si pueden haber indicaciones que afecten, en el supuesto de que afectan a la clase media, lo afecten menos, bienvenido sea, siempre y cuando, insisto, se mantenga el objetivo central de la reforma, que no es disminuir la recaudación, que aumentar la recaudación y gravar a los que tienen más. O sea, nosotros hemos sido muy claros como bancada del Partido Comunista y la Izquierda Nacional, para terminar, Matías, o sea, apoyamos la reforma y apoyamos las indicaciones que vayan en el sentido de gravar a los que tienen más, ¿cierto?, de generar mayor recaudación, y en eso vamos a estar a favor, totalmente. Pero si es que vamos a plantear medidas, ciertas indicaciones que finalmente disminuyan la recaudación, que establezcan ciertas, en el fondo, ambigüedades en lo que es gravar a los que tienen más, eso no lo vamos a aceptar. Camila Vallejos, diputada del Partido Comunista, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora desde el Congreso Nacional. Llevan muchísimas horas trabajando en paralelo, en educación, en reforma tributaria, así que muchas gracias por salir y atender nuestro llamado. Que estés bien. Muchas gracias, Matías. Hasta luego. Buenas noches, Camila. 10 minutos.